Diga, sobre Costa Rica proclamamos la buena voluntad de Dios, la gracia, la misericordia y el favor de Dios sobre Costa Rica. Oramos que la justicia y la protección de Dios venga sobre Costa Rica. Que dé sabiduría a los gobernantes, que tome control de nuestro país para que se tomen sabias y correctas decisiones en Costa Rica en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amada iglesia, vamos a continuar con la parte número 2. La parte número 2 que comenzamos el domingo pasado iniciamos la serie de el carácter del creyente. Hoy estamos hablando sobre la parte 2 del carácter del creyente. Y rápidamente tengo que decirle, a manera de introducción, que habíamos dicho que hay diferentes temperamentos que vienen adheridos al ser humano. Y por ende, cada quien actúa de acuerdo a lo que le ha sido heredado. Habíamos dicho también que cada creyente o cada persona al venir a Jesucristo viene con una naturaleza pecaminosa y le es implantada una nueva naturaleza que es la divina, la de Jesucristo. Y que esa naturaleza divina, al ser implantada, pone en nosotros la esencia del cielo, la virtud de Jesucristo. Y pone en nosotros el carácter de Cristo. Pero muy importante, habíamos dicho que ese carácter no se desarrolla por sí solo, sino que tenemos que trabajarlo todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Dando a entender que en nuestra vida de santificación tenemos que trabajar todos los días. No es un asunto automático, no es un asunto de que solamente recibo el carácter de Cristo y automáticamente empieza a cambiar todo. En alguna manera sí, porque es implantada la naturaleza. Pero la segunda parte es que tenemos que trabajar en lo que nos ha sido dado, heredado, encomendado. Es decir, Dios ha puesto por medio de Jesucristo santificación, ha puesto nueva naturaleza. Tenemos que caminar en esa nueva naturaleza, haciendo morir las obras de la carne. Diga conmigo, todos los días hay que trabajar en nuestra santificación, dando a entender que el carácter del creyente ha sido puesto en nosotros por medio de Jesucristo, pero es nuestra responsabilidad trabajar en el carácter. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si usted y yo no trabajamos en nuestra vida espiritual, quiere decir que nos volvemos emocionales. Para ser gente espiritual hay que poner fundamento en nuestra vida. Por supuesto, es Cristo. Y para empezar la segunda parte, amada iglesia, digo lo siguiente: un creyente con carácter de Cristo es alguien que con el tiempo se mantiene. Y lo contrario de esto es alguien que con el tiempo se aparta, compromete su valor y termina siendo uno más del montón y no único. Una persona que no tiene carácter de Cristo, con el tiempo se cae, con el tiempo se aparta, con el tiempo puede apostatar de la fe y con el tiempo puede apartarse de la gracia que un día lo salvó. Un creyente con carácter de Cristo se mantiene y se sostiene bajo el fundamento que es Cristo Jesús. Si alguien no trabaja en su vida y si alguien no desarrolla carácter de Cristo, sencillamente se vuelve alguien emocional y no espiritual. Preste atención a esto. Cuando hablamos de alguien emocional, es aquella persona que depende de cosas externas para sentirse bien. El espiritual no depende de cosas externas, depende de la base fundamental que es Jesucristo para que su vida tenga firmeza y carácter. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona emocional puede ser aquella que entra al culto, porque entramos al culto a adorar a Dios, sí o sí. Y un ejemplo puede ser: ay, hoy no cantaron o ministraron la canción que a mí me gusta. Y como no la ministraron, entonces algo faltó. Eso es alguien emocional. Está dependiendo de una canción para sentirse bien. Una persona emocional dice: es que la predicación no me llenó. Es que quien predicó, y andan viendo las cosas externas y poniendo su mirada en lo terrenal. Entonces alguien emocional es aquel que depende de cosas externas. Alguien emocional es quien dice: hoy siento ir a la iglesia, el otro domingo no siento. Hoy siento adorar, el otro domingo no siento adorar. Eso es emocional.
Pero cuando el creyente tiene carácter, deja a un lado las emociones y se vuelve un hombre, una mujer espiritual con carácter, donde adora en medio de cualquier circunstancia. Y le ponía el ejemplo a los hermanos en la mañana. Vaya usted mañana y se sube al autobús y le dice al chofer o le dice al taxista: lléveme a tal y tal lugar, o se monta en el bus y le dice: hoy no siento pagarle, señor chofer. ¿Se imagina usted que alguien le diga: hoy no siento pagarle el viaje del taxi? Vaya usted a comer hamburguesas o pizza o pollo en cualquier centro comercial, en algún restaurante, y le dice al señor: mire, al señor cajero, hoy no siento pagarle. ¿Cree usted que se la van a regalar la comida? No, señor, le van a decir: tiene que pagar. Entonces no es un asunto de sentimientos, es un asunto de responsabilidad y decisión y carácter. No es si siento o no siento. Bueno, hoy no siento ir al culto. Oh, es que no me siento motivado. Y mire, conocí una vez una persona que cuando yo lo saludaba, cuando le habían pagado y andaba la billetera llena y andaba contento, digo: hola hermano, ¿cómo le va? Me decía: oh, bendecido, prosperado en victoria, aleluya, ya me siento como en el cielo. A los 8 días: hermano, ¿cómo le va? Ya, hermano, aquí coyol quebrado, coyol comido, Y en el culto, a los 15 días: ¿cómo le va, hermano? Oh, aleluya, bendito, me siento como en el aire, decía. Y a los otros 15 días: hermano, aquí triste, angustiado. Era inconstante porque era un ser emocional, dependía de lo externo y no se estaba dando cuenta que lo que nos va a sostener en cualquier circunstancia es la base que es Jesucristo, para ser hombres y mujeres espirituales y no emocionales. Está también la persona almática. Y usted y yo no tenemos que ser almáticos, sino axiomáticos. Apréndase esa palabra, subráyela, búsquela en el diccionario. Axiomático. No hay que ser almáticos, sino axiomáticos. El axioma es la evidencia de algo que existe, algo que perdura, algo que es real. No tenemos que ser emocionales ni almáticos, sino espirituales y axiomáticos. La pregunta es: ¿por qué? Porque su fe y mi fe no tiene que estar anclada en las cosas terrenales, ni en lo que no permanece, sino que tiene que estar anclada en Jesús. No tiene que estar anclada mi fe y su fe en las emociones, sino en Jesús. Cuando lo que creemos está anclado en mis emociones, tarde o temprano van a caer. Cuando mi fe está anclada en Jesús, me mantengo firme. Diga conmigo: para vivir y vencer, dígalo como que ha comido. Para vivir y vencer, hay que tener fe. Vayamos a Romanos 1:17. En lo que usted lo busca, estoy diciéndole que para vivir y tener y vencer necesitamos fe. Para vivir y vencer necesitamos fe y no emociones. La emoción no cambia. La emoción hoy está y mañana no está. Pero la fe en el Hijo de Dios es la que me mantiene firme e inamovible en las cosas espirituales. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por las emociones vivirá, o por la fe. Digo esto porque, repito, mucha gente es emocional y almática y fundamenta su alegría, su vida cristiana, en las emociones. ¿Sí? Estoy alegre si todo va bien, y cuando no va bien, ¿por qué no está alegre? Es realmente que el fundamento tiene que estar en la fe y no en lo externo, no en lo terrenal. El justo vive no por las emociones. El justo no vive por tener dinero. El justo no vive porque en alguna manera le está yendo bien. El justo, usted y yo, vivimos por la fe. ¿En quién? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En la casa? No, por la fe en el Hijo de Dios. De hecho, la Biblia dice: esta es la fe que venció al mundo. ¿Cuál? La fe en el Hijo de Dios.
Cuando su fe y mi fe está anclada en Jesucristo, mi fe tiene fundamento y no me voy a caer por cualquier cosa, y no voy a rechazar la gracia por cualquier cosa, y no me voy a ir al mundo por cualquier cosa, y no voy a comprometer mis principios y valores espirituales y morales por cualquier cosa, sino que me mantengo firme porque mi fe está anclada no en las emociones, no en lo almático, sino en el Hijo de Dios. Y decimos esto, iglesia, sencillamente por lo siguiente. Alguien almático es alguien que depende de que otros le estén en alguna manera empujando o apoyando. Alguien espiritual ha entendido que su refugio es la presencia de Dios, y lo único que necesita es ir a la presencia de Dios y entender que mi fe tiene que estar anclada no en hombres, sino en Dios. Y voy a poner el ejemplo que puse en la mañana también. En una ocasión, en cierto lugar donde yo trabajaba, en una iglesia, estaba yo ministrando en el altar y veo que entra una hermana, y entra y se queda viendo hacia todo lugar, se sienta, se levanta, habla con el diácono, hace como una inspección del lugar, y yo me quedo, qué extraño. Y yo sigo ministrando cuando la veo que se salió y se fue. Al día siguiente me entra una llamada, pues yo trabajaba ahí en la oficina. Hermano, así como le va, mire, yo llegué a mitad del culto, y es que yo me acordé de ella porque solo una persona a mitad del culto hizo lo que ella hizo. Yo llegué al culto, le pregunté a los diáconos por el pastor, andaba viendo, y como no vi al pastor, entonces me fui. ¿Cómo cree usted que yo me sentí cuando recibí una llamada de esas? Me daban ganas de decirle, no sea tan emocional, no sea tan almática, y usted no sea tan poco responsable. Pero no se lo dije, sencillamente la escuché y le dije, hermana, qué lástima que se haya ido. Hubo una bendición exquisita, adoramos a Dios y la palabra, viera qué buena estuvo. Pero sucede que esta persona ponía la mirada en el líder de la iglesia. Y como el líder no estaba, entonces para ella el asunto no funcionaba. Gran mentira, gran error, y una persona inestable en sus emociones porque estaba dependiendo de un hombre, cuando realmente yo y usted, o usted y yo, el orden no altera el producto, el orden de los factores, necesitamos estar anclados en Jesús, no en las emociones, no en lo externo. Y para ello tenemos un ejemplo en la Biblia que es Pablo, pero ya vamos a ir a eso. Leamos también Romanos 10:17. Estamos hablando de que la fe es la que nos hace vivir, la fe nos hace vencer, la fe nos hace triunfar, y la fe nos sostiene en medio de este mundo. Romanos 10:17 dice también que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Voy a poner otro ejemplo. Voy a hablar un poquito de los músicos, no de esta casa, de los cantores, ministros de alabanza de esta casa, porque para mí la gente de esta casa es gente de reino. De reino. Pero he conocido músicos y cantores que saben mucho de perillas, saben mucho de bajos, de guitarras, de baterías, de instrumentos de viento, pero no conocen la Biblia. No conocen la palabra. He conocido músicos y cantores que saben muchas canciones y muchos acordes, y están al día con lo último que ha salido. No ha salido ni el disco cuando ya lo tienen, pero me he dado cuenta que no tienen fundamento en su fe porque no conocen la Biblia. Y por supuesto, mucho menos al Dios de la Biblia. Y el resultado de esto ha sido que se han vuelto emocionales, almáticos, hoy sí, mañana no, y no tienen un carácter, un fundamento que los haga sostenerse en medio de este mundo, en la iglesia, y manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de fe que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Sin fluctuar. Una profesión que no tiene que fluctuar, no tiene que variar. ¿Por qué no tiene que variar? Porque en Jesús no hay mudanza ni variación. Él es firme, inamovible, Él es santo, grande, poderoso, y a Él nadie lo mueve. Por lo tanto, sus hijos tenemos que aprender acerca de Jesucristo. Entonces, iglesia, le pongo el ejemplo de músicos porque se da mucho en ellos, hablando en sentido general.
saben muchas cosas, pero no saben Biblia. También he visto predicadores con gran elocuencia, con gran palabra, con grande teología, pero no la viven, no la creen porque no tienen revelación de lo que están hablando. Y es que esto me lleva a pensar de aquel joven que le dijo al pastor: quiero predicar un domingo y me voy a entrar al instituto bíblico para prepararme. Y se preparó y preparó un gran sermón con una gran teología, pensando él que las palabras iban a mover a la iglesia. Él bajó desilusionado y se dio cuenta que realmente el conocimiento sin revelación no sirve. No es lo que yo puedo hacer, es quien está dentro de mí que va a producir efecto en lo que yo haga. Repito lo que dije el domingo pasado: las manifestaciones, los dones y talentos sí son importantes cuando tienen un fundamento real. Pero si las manifestaciones y los talentos y los dones no tienen como fundamento a Jesucristo, sencillamente será como un címbalo que retiñe, un metal que resuene, y no habrá un fundamento real. ¿Por qué lo digo? Sencillamente porque todo es importante, pero lo más importante es mi base, es mi fe, es Jesús, para no ser emocional ni almático. Por lo tanto, necesitamos entender que la fe en el Hijo de Dios es la que me hace vencer, la que me sostiene en medio de este mundo. Es mi fe, la fe en el Hijo de Dios, anclada en Jesucristo y no anclada en las emociones. Las emociones pasan, pero Jesús permanece. Es por eso dice la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay gente que lee mucho libro, hay gente que se prepara mucho, y eso es bueno. Yo quiero darle un consejo: lea libros, sí, infórmese, sí, pero por encima de esos libros, por encima de muchas cosas, aliméntese del fundamento que lo va a sostener. He visto gente predicando de muchos autores. La gente que trabaja mucho en el área de ¿cómo se llama? De los formadores del pensamiento. La gente que trabaja en etiqueta, en protocolo, y trabaja pues en el desarrollo humano, tienen que leer mucho libro. Y a veces los he escuchado y es como leer un libro nada más. Solo están repitiendo lo que el libro dice, lo cual me parece importante, pero más importante es la vivencia de lo que yo he leído. Yo podría recetarte la Biblia de Génesis a Apocalipsis y podría recetarte mucha teología, pero si lo que te predico no lo vivo, no lo creo, no hay revelación, entonces no hay fundamento. Todo se queda en la emoción. Nos emocionamos, muy lindo, muy todo, pero no hay fundamento. El creyente necesita desarrollar carácter cristiano, carácter de Cristo, cuando su fundamento es la palabra. Si la palabra está en mí, entonces lo que haga o lo que manifieste, los dones o los talentos, será algo real, algo poderoso, porque el fundamento es real. Pero muchas veces es lo contrario. La gente no tiene fundamento, la gente no lee la Biblia, la gente no conoce a Jesús en su máximo esplendor, y por lo tanto lo que hacen, sencillamente hoy está y mañana no está, porque no hay fundamento. Lo que quiero llevarle a usted, iglesia, es: no vivamos de las emociones, no vivamos como gente almática. Hoy sí, mañana no. Hoy vengo a la iglesia, mañana no vengo. Hoy me someto, no me someto. El fin de año no me consagro a Dios. El fin de año me doy unas vacaciones. ¿Por qué el fin de año? Porque en el fin de año se da cuenta uno quiénes son verdaderamente cristianos y quiénes no. Porque en el fin de año algunos cristianos en el mundo se dan unas vacaciones de un mes, y como llegó diciembre le dan rienda suelta a la carne. Creo yo que un creyente, si tiene fe fundada en el Hijo de Dios, no compromete ni los principios ni los valores morales, espirituales, y se mantiene firme sin fluctuar, aunque otros se aparten, aunque otros digan que no. Yo digo sí a Cristo. ¿Por qué? Porque mi fundamento tiene que ser la Biblia. Si la Biblia no está en su corazón y en mi corazón, lo demás no va a servir. Mi fundamento tiene que ser Cristo, mi fundamento tiene que ser Él. Él es mi respirar, Él es mi levantar, mi acostar, y ese fundamento es el que nos va a sostener en este siglo XXI. ¿Por qué, mi hermano? Porque hoy en día los valores se están destruyendo, los fundamentos se están destruyendo, y dice la Biblia: ¿qué ha de hacer el justo si los fundamentos se están cayendo? El justo tiene que orar, sí. El justo tiene que prepararse, sí, pero también tiene que accionar. ¿Cómo accionar? A través del carácter desarrollado en usted y en mí, el carácter de Cristo. Usted puede ser un promotor, un propulsor de las cosas buenas en el ámbito donde usted se desarrolla. Le voy a decir algo importante: prepárese,
en el ámbito donde usted está, casa, trabajo, estudio, con quien usted se relacione y donde usted se desarrolle, Dios va a utilizar ese medio para traer su gloria. Porque necesitamos empezar a propagar la justicia de Dios en el ámbito donde estamos. Si usted y yo no propagamos la justicia de Dios, el enemigo nos va a ganar ventaja. ¿Y cómo se propaga la justicia de Dios? A través del fundamento de la fe. Cuando yo tengo fe y estoy anclado en la fe del Hijo de Dios, lo que haga y lo que diga va a tener propósito, productividad, estructura y diseño. Amada iglesia, hay una urgente necesidad de ser formados en la palabra. De lo contrario seremos deformados por el pecado. Repito, hay una urgente necesidad de ser formados en la palabra. De lo contrario seremos deformados por el pecado. Dios quiere carácter en usted y en mí, y ese carácter ha sido implantado por medio de Jesucristo, pero hay que aprender a mantenerlo y a desarrollarlo. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. En lo que usted anota o busca 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, estamos hablando del carácter del creyente, ¿sí o sí? Pero interesantemente tengo que decirle, Pablo a Timoteo le decía lo que dice el título de su Biblia. ¿Qué dice el título? Carácter de los hombres en los postreros días. Hay un carácter que el creyente necesita mantener y desarrollar, el carácter de Cristo, y manifestarlo a otros. Pero hay un carácter que es del mundo, el cual es propagado por el mismo infierno, el cual es propagado por las tinieblas, es el espíritu anticristo. Y Pablo le decía a Timoteo, como hoy en día Dios le dice a usted y a mí, iglesia eterna alabanza, aquellos que nos están viendo o escuchando por Facebook, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de decisión a nivel país y a nivel del mundo, donde mucha gente ha perdido los valores, donde mucha gente niega a Dios, se burla de Dios. Pero Pablo le decía a Timoteo, tienes que saber esto, en estos tiempos los días serán tiempos peligrosos, y a usted y a mí Dios nos está advirtiendo de los tiempos en que estamos viviendo. Si no hay carácter cristiano, caeremos en el carácter del mundo. Repito, si no somos formados en la palabra, seremos deformados por el pecado. Pablo a Timoteo le decía, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres. Hagamos un alto ahí. ¿No es cierto hoy en día que hay mucha desobediencia en los hogares? Y los fundamentos se están destruyendo. Pues hay que trabajar en nuestros hijos formándoles el carácter, diciéndoles, ustedes necesitan honrar a Dios y honrar la casa donde viven. Esos son principios que no se pueden negociar. Pero el espíritu del mundo, el espíritu anticristo, que está deformando el carácter de la juventud, nos está advirtiendo la Biblia, que dice que en estos tiempos habrá mucho de eso, desobediencia a los padres. Habrá gente ingrata, gente impía. Sigamos adelante, por favor. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Vamos a hacer un alto. Escuchando a un cristiano que es de Costa Rica, que está metido en política, escuchándolo a él, decía lo siguiente: para mí fue muy duro cuando se metieron con mi familia, porque yo no estaba acostumbrado a esto, porque él recibió ataques, amenazas, calumnias, difamaciones, burlas, y él decía, para mí fue duro, pues el espíritu del mundo será así, calumniador, intemperante, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por eso hay que orar mucho por la gente que está en política, en eminencia, orando, sosteniéndolos en oración, que Dios les dé gracia, sabiduría y fortaleza, haciendo algo por nuestro país, porque están en medio de personas que no aman a Dios, personas que son ateos, personas que son sin afecto, sin piedad. Y contra eso nos estamos enfrentando, ¿quiénes? Todos, la iglesia. Repito esto, usted tiene que orar, número 1, tiene que prepararse y tiene que actuar. Repito, tiene que orar, prepararse y actuar. Repito, orar, prepararse y actuar. Repito, tiene que orar, prepararse y actuar. ¿Sabe por qué se lo repito?
porque tiene que ser un rema, una realidad en usted y en mí. Hay que orar, sí, por Costa Rica. Hay que orar por la familia, sí, por la familia. Hay que orar por la iglesia, sí. Hay que orar por la justicia de Dios en este país y en muchos lugares. Pero también tenemos que prepararnos en la palabra como fundamento principal, pero también en otras áreas y otras ramas. Y es ahí donde le estoy diciendo: sea el mejor en su trabajo, sea el mejor en su estudio, porque Dios va a ocupar, escuche bien, el ámbito donde usted se desarrolla para gloria de Dios. Hay que orar, hay que prepararse y hay que actuar. La actuación viene a través de una determinación. Lo que usted cree, lo proclama, pero eso que usted cree y proclama será probado por fuego. Cuando usted tenga determinación y publicar a Jesús como Señor y Salvador en el ámbito donde usted se desarrolle, sin tener temor de decir: creo en esto, aunque se burlen, aunque te calumnien, aunque te hagan a un lado. La fe tiene que estar fundada en el Hijo de Dios, y es por eso que te hablo de carácter. El domingo pasado te hablé de carácter cristiano, que no tienes que ser emocional en la vida de iglesia. Asimismo, si la iglesia fundamenta el carácter de Cristo en sus vidas, saldrá al mundo a manifestar la virtud de Cristo, el poder de Cristo. Saldrá al mundo a manifestar la potencia de los cielos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que todos nosotros hemos sido escogidos para manifestar en la gloria venidera las abundantes riquezas de su gloria. Por medio suyo y mío, Dios hará conocer la gloria del Hijo. El carácter de los hombres será cruel. Sigamos adelante. Pablo a Timoteo le decía: habrá hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, sigamos adelante, dice que tendrán apariencia de que son buenas personas, pero van a negar la eficacia de lo verdadero. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y preste atención al versículo 7, que es donde yo quiero que usted dejarlo con el versículo 7. Estas siempre andan aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Le doy 7 segundos, 8 segundos para que dijera este versículo último, para que usted se cree un criterio de lo que quiere decir. Amados y amadas de Dios, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que mucha gente es emocional, anda buscando la última tecnología, anda buscando la última moda, que me haga sentir bien, que me haga un mejor cristiano, y dice que andan buscando por todo lado, y dice nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Sencillamente porque están anclados en las emociones, dependen de hombres, dependen de cosas externas, dependen de manifestaciones. ¡Ojo! Sí creo en las manifestaciones cuando realmente hay fundamento, pero no creo en las manifestaciones cuando vienen de alguien que no tiene fundamento en la Biblia. ¿Me doy a entender? Si yo danzo, alabo y grito, perfecto, yo creo en eso, pero aseguremos de que lo hagamos con la convicción del por qué lo hacemos, no por emoción. Porque yo no aplaudo ni brinco por hacerlo. Yo tengo fundamento. Yo aplaudo porque he entendido que he sido diseñado en cuerpo, alma y espíritu para la alabanza de su gloria. Yo he entendido que el Salmo 150 tiene que abrazarlo la iglesia. Alaben su nombre con danza. Y cuando dice danza es con mi cuerpo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que tengo que someterlo a la voluntad de Dios enteramente, en todas las áreas. Cuando yo entiendo, hermano y hermana, que tiene que hacerse un rema la Biblia en mí, mi crecimiento va a ser integral y no solamente un área. Con esto quiero decirle que no basta y no es suficiente con que usted un domingo se someta a Dios y en la semana no haga nada por hacer crecer su carácter cristiano. No se vale, es prohibido, es aberrante, así le digo. Es tóxico ver en un cristiano de 30 años o 10 años que se dice llamar cristiano y no haga nada por hacer crecer su vida. Así se lo digo de fuerte. Es vergonzoso. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo se te está riendo en la cara. Te ve en la iglesia el domingo, pero en la semana
no da fruto de un cristiano. En la semana no haces nada por hacer crecer tu vida al máximo, a la potencia de Dios. Cuando digo la potencia de Dios es por medio de Jesucristo, la virtud de Jesucristo. Hay que hacer algo, hay que desarrollar carácter. ¿Cómo se desarrolla? Cuando la palabra se fundamenta en mí y es revelada. Ojo con lo que estoy diciendo, no solamente con leer. Una cosa es leer y otra cosa es la revelación. Conocimiento sin revelación no sirve de nada. Pero cuando usted lee y le dice, Espíritu Santo, revélame a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque Cristo es la palabra. Cuando usted lee la Biblia, es Cristo, es la palabra. Él es el verbo encarnado. La palabra es Jesucristo. Cuando leemos la palabra, estamos leyendo a Jesucristo, los dichos de Jesucristo. Y tenemos que decirle, Espíritu Santo, revélame a Cristo. Revélame los diseños del cielo. Revélame la voluntad del cielo. Revélame los códigos para tomar sabias y correctas decisiones. Para saber qué hacer y qué no hacer, dónde ir y dónde no ir, para saber con quién hablar y con quién no hablar. Porque hasta de cristianos que se dicen llamar cristianos hay que cuidarse. ¿Cuáles cristianos? Esos que andan buscando por aquí, por allá, que oren por ti, andan buscando la iglesia perfecta. I'm sorry for you, no la van a encontrar. Iglesias perfectas no hay. Pero sí hay gente con carácter de Cristo en las iglesias. Pablo a Timoteo le decía, Timoteo, tienes que ser valiente en estos tiempos y tienes que aprender de mí y manifestarlo a otros. Porque precisamente en 2 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 10, hay 7 cosas que Pablo le decía a Timoteo, las cuales tenía que desarrollar, mantener y no dejarlas a un lado, sino tenía que hacerlas crecer. ¿Cuáles son ellas? 1, Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Y qué es doctrina? Mi enseñanza, mis principios, mis valores morales y espirituales. Pablo a Timoteo le decía, tú has seguido mi doctrina, persiste en la verdadera doctrina, la cual muchos se han apartado, apostatando de la fe. Hoy en día vemos cristianos que han apostatado de la fe. Hoy están haciendo lo que antes no hacían, están negando su fe a través de sus actos. Te voy a dar un ejemplo, hermano. Si lo que vas a hacer lleva gloria a Dios, hazlo. Pero si lo que vas a hacer no va a llevar gloria a Dios y va a llevar a muchos a la perdición, entonces no lo hagas. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero muchos dicen, yo vivo mi evangelio, así Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero no puede compartir lo que estás haciendo. Te hace falta carácter. ¿Estamos en el mundo? No somos del mundo. Eso equivale a decir que como todo mundo en Guadalupe se está pintando el pelo de rojo, yo me lo tengo que pintar también. ¿Por qué? Todo el mundo se lo pinta de rojo y el que no ande de rojo está mal. Pues no, señor, yo tengo mis principios claros, no lo hago. La pregunta es, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por moda? ¿Por sentirme bien? Aquí no andamos por moda, aquí no es por lo que yo sienta, aquí es por lo que Dios dice. Persiste en mi doctrina, Pablo a Timoteo, persiste en mi enseñanza, mi principio. Mi doctrina es la enseñanza real. Persiste en la doctrina que has aprendido de mí. De hecho, Pablo a Timoteo le decía, persiste, haz obra de evangelista. Pablo a Timoteo le decía, persiste en la conducta que has aprendido de mí. ¡Wow! Palabras mayores. Pablo le decía a Timoteo, imítame a mí, porque mi conducta ha sido real delante de Dios. ¿Podemos decirle a nuestros hijos, imiten mi conducta? ¿Podemos decirle a los compañeros de trabajo, imiten mi conducta? ¿Podrán ver en ti la conducta de Cristo? Por eso Pablo a Timoteo le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo en conducta, que todos puedan ver a Jesús en ti, que todos puedan oler a Jesús en ti, sé ejemplo en conducta. Pablo a Timoteo le decía, mira mi conducta cómo ha sido. Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Creo yo que la iglesia necesita desarrollar carácter y empezar a proclamar a Cristo a través del testimonio, no tanto lo que digo, sino realmente lo que soy, lo que
que hago, porque hemos dicho una y otra vez, lo que hago es el producto de lo que soy. Si usted tiene fundamento y si su fundamento es la fe en el Hijo de Dios, lo que haga y lo que diga será productivo. No estará basado en emocionalismos ni en cosas almáticas, sino en una fe genuina que no te va a hacer caer. Iglesia, Pablo a Timoteo le decía: persiste en el propósito de Dios que has aprendido de mí. ¿Y qué es el propósito? Mira qué interesante. Propósito: determinación para hacer algo. Pregunto, ¿cuál es su propósito en la tierra? ¿Cuál es su propósito en su matrimonio? ¿Cuál es su propósito en su soltería? Pongan atención a lo que estoy diciendo. Jóvenes, ustedes que están solteros, ¿cuál es el propósito de su soltería? ¿Honrar a Dios o no honrar a Dios? ¿Cuál es el propósito de su carrera universitaria? ¿Cuál es el propósito de en tu colegio, en tu escuela? ¿Cuál es el propósito en el lugar donde estás? ¿Cuál es el propósito? Eso le decía Pablo a Timoteo: aprende de mí el propósito, el depósito que Dios me ha dado para cumplir en esta tierra la voluntad de Dios. Pablo a Timoteo le decía: aprende de mí lo que es fe, no emociones. Las emociones no sostienen a nadie. ¿Cómo se da cuenta usted de un verdadero creyente? Con los años. 1, si no se aparta de Dios. 2, si mantiene sus mismos principios y valores. Porque puede haber cristianos en las iglesias no haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad del mundo. ¿Está escuchando? ¿Qué tal si yo el día de mañana vendría yo delante de usted con una herejía, con algo que no está en la Biblia, solamente porque a mí se me ocurre? Usted tiene que levantarse y denunciar eso, porque yo no puedo salirme de los principios de la Biblia. No puedo predicar otro evangelio que no esté en la Biblia, pero en muchas iglesias están predicando el evangelio que mejor convenga a la gente. ¿Sabe por qué? Para que la gente no se vaya. Si yo predicara por quedar bien con usted, ya tendría un boleto listo. Ya sabe usted para dónde. No al cielo, porque le estoy agradando a los hombres. Yo quiero predicar para que Cristo sea formado en nuestros corazones. Por favor, no viva de emociones, viva en la fe del Hijo de Dios. Es conocida a través de la palabra. Y Pablo le decía a Timoteo: aprende de mí la longanimidad. Interesante palabra. ¿Qué significa? Longanimidad es la relación entre perseverancia y constancia. Escuche bien. Relación entre perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Pablo a Timoteo le decía: persiste en la doctrina, en conducta, en fe, en longanimidad. Y Pablo estaba en la cárcel. Dice: yo estoy preso, sí, pero mi vida está libre. Tú, Timoteo, sigue adelante, predica la palabra, haz obra de evangelista, no te desanimes, esfuérzate, sé valiente. Y Pablo estaba en la cárcel y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era un hombre firme, era un hombre de talla espiritual, era un hombre que no se caía con cualquier cosa. Y esa palabra longanimidad sencillamente significa relación entre perseverancia y constancia en momentos difíciles, ante los obstáculos y las adversidades. Por eso te digo, no te caigas por cualquier cosa. Si te caes por cualquier cosa, es porque tu vida no está anclada verdaderamente en la raíz que es Cristo. Y las 2 últimas palabras, Pablo a Timoteo le decía: persiste en el amor que has aprendido de mí. Pablo era un hombre duro, rígido, un hombre que se deleitaba persiguiendo a los cristianos, maltratando a los cristianos, pero aprendió el verdadero amor y ese amor lo propagó a través de su vida. Aprende de mí, le decía Pablo a Timoteo. También le decía: aprende de mí la paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Paciencia, ¿por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y paciencia es esperando la esperanza bienaventurada, que es la venida del Señor, que muchos ya no creen, pero usted con paciencia esperando al Mesías. Haga conmigo esta declaración. Diga conmigo: no importa
el tiempo que Él se tarde, yo estaré esperándolo. Dígalo, no importa el tiempo que Él se tarde, yo estaré esperándolo. ¿Qué significa eso? Significa carácter. No te caigas. No te mires de menos frente a un mundo anti Dios. Verás en la televisión, verás en las noticias cosas aberrantes, burlas y todo eso. Cristianos tienen que levantarse con el carácter de Cristo, a mantenerse en estos 7 principios que acabamos de ver, con paciencia. Usted que ha puesto su mano en el arado, dice la Biblia, ninguno que pone su mano en el arado y vuelve a ver atrás es digno de mi reino. Recuerden la mujer de Lot. Salgan de Sodoma, salgan de esa tierra pervertida. Y esta mujer iba corriendo y por volver a ver atrás, que le había dicho Dios, no vuelvan a ver atrás, quedó convertida en una estatua de sal por desobediencia. Si tú y yo estamos corriendo, no tienes por qué ver atrás. Si tú y yo estamos corriendo, no te distraigas en tu carrera. Recuerda, todos los atletas cuando van corriendo, ustedes nunca han visto un atleta profesional corriendo así. Él no está viendo quién viene atrás. Él solo tiene un objetivo, la eternidad, el cielo. Él solo ve para adelante. Mi meta es Cristo. Que nadie te distraiga, que nadie te detenga. Persiste, insiste y avanza a la meta celestial. Pero mientras Él no venga por ti y por mí, hay que tener carácter para mantenernos en la sana doctrina, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Padre bueno, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, tu palabra es poderosa y está por encima de cualquier palabra humana. Aunque muchos no crean en ti, en los países o en el mundo, muchos se burlen. En esta hora nosotros nos comprometemos como hijos de Dios a levantar la bandera de victoria, a desarrollar carácter de Cristo en nosotros. No queremos, Dios mío, ni a la derecha ni a la izquierda desviarnos, ni volver a ver atrás. Queremos poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Padre, te pido que la iglesia pueda desarrollar entereza de carácter en su estudio, en su trabajo, en su casa, en el ámbito donde está la iglesia y se desarrolle. Te pido que lo guardes, que los uses para tu gloria. Iglesia, recuerda, ora, prepárate y actúa. Orar porque es necesario, porque la oración mueve la mano de Dios. Prepararse porque es necesario prepararnos en la palabra y prepararnos en el ámbito secular, porque repito, Dios va a usar el ámbito donde estás para traer su reino allí. Y tercero, hay que actuar. Actuar significa actuar con determinación, dar testimonio, dar evidencia. Te pido por la iglesia que sea guardada y bendecida y prosperada. Guarda la iglesia de todo mal y úsalos para tu gloria en el ámbito donde se desarrollen. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos una semana en victoria y que tu carácter sea desarrollado en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.